El que no conoce su historia está destinado a repetirla. ¿Cuánto significado de allí, no? Al conocer nuestro pasado nos estamos dando cuenta que todas estas revoluciones, independencias y guerras se dieron por culpa de algo, el poder absoluto. Tienes razón, todas estas personas no les importaba ni un poco a su gente. Querían poder, dinero, territorios y qué dolor de cabeza eran. Ya, hay que separarnos un poco de esto antes de que nos andemos gritando, ¿no? La guerra de secesión, una guerra que fue ocurrida en Estados Unidos. Obviamente Estados Unidos porque ellos siempre quieren llamar la atención. Los gringos. Pero esta guerra fue interesante, ya que los estados del norte deseaban acabar con la esclavitud, pero pues los estados del sur se negaban a ello. No solo eso les bastó, obvio que no, querían incluso separarse del país como amenaza. No manches. Bueno, pues tenemos que contar todo el relajo, ¿no? Claro que sí. Entonces, queridos escuchadores, vayan por un café, pónganse cómodos y escuchen con atención, porque viajaremos al pasado. La independencia de las 13 colonias de Estados Unidos de 1775 a 1783 fue una guerra entre las colonias de América del Norte y Gran Bretaña. Las colonias estaban molestas porque el gobierno británico les cobraba impuestos sin permitirles participar en las decisiones. En 1776, los líderes coloniales firmaron la Declaración de Independencia, escrita por Thomas Jefferson. Con la ayuda de Francia, los colonos ganaron la guerra, finalmente. En 1783, con el Tratado de París, Gran Bretaña reconoció a Estados Unidos como un país independiente. Dentro del territorio de Estados Unidos se habían desarrollado amplias diferencias entre los estados del norte y del sur. Los estados del norte, ligados al desarrollo industrial y al comercio, demostraron estar a favor de la abolición de la esclavitud. En tanto, los distritos del sur, donde habitaba el 95% de los afroamericanos en el país, manifestaron estar a su oposición de la abolición. Ellos sí querían que estuviera la esclavitud. Qué feo, ¿no? Que los afroamericanos estén esclavizados por estas personas. Sí, todo porque se creían superiores por ser blancos. Sí, eso es verdad. Como vimos en otros proyectos, pues la esclavitud tanto fue en América Latina como en Estados Unidos y otros países. Fue muy malo, la verdad. Sí, no manches. Tanto el norte como el sur se ampararon en la interpretación de la Constitución para defender y proteger sus modelos. A causa de esta división, la presidencia y el Congreso debieron mantener el equilibrio entre abolicionistas y esclavistas. Así, a medida que se fueron creando más estados, los representantes fragmentaron el territorio a fin de hallar una partida entre ambas fuerzas. Y pues de los 22 estados que conformaban el país, una mitad era esclavista y la otra era abolicista. Y también este país americano obtuvo incluso más estados por el Tratado de Guadalupe Hidalgo, que se firmó el 12 de febrero de 1848, como algunos sabrán. Este hizo un choque de intereses muy malo. El inicio de la Guerra de Secesión fue en 1854, donde los territorios de Kansas y Nebraska provocaron una nueva disputa. Por su ubicación geográfica, estos deberían de ser abolicionistas. Esto despertó protestas de los representantes del sur, ya que ellos creían que estos deberían de tener un voto libre a su inclinación. Por ello, se decidió que cada estado pudiese elegir, mediante el voto, su inclinación. Así, los preceptos del Compromiso de Missouri fueron reemplazados por el Acta Kansas-Nebraska. Chispas. Además, Abraham Lincoln fue el presidente número 16 de Estados Unidos de América y el principal promotor de la abolición de la esclavitud. En sus discursos solía emplear argumentos éticos en contra de los esclavistas y criticaba las condiciones a las que eran sometidas la comunidad afroamericana. Él pensaba que no correspondía con el sueño fundacional de convertir a su país en la tierra de la libertad e igualdad de oportunidades. Decía que el problema de la esclavitud no estaba vinculado con cuestiones económicas, sino en un conflicto moral con implicaciones políticas. Aquí es donde empiezan todos los problemas, ya que los estados del norte propusieron abolir la esclavitud, lo cual afectaba económicamente a los estados del sur.
Lincoln propuso ampliar los derechos políticos de los ciudadanos, entre ellos el derecho al voto de las mujeres, lo que a mí me parece muy perfecto lo que él hizo, y la abolición de la esclavitud, obviamente. Tras su victoria presidencial, en febrero de 1861 se crearon los Estados Confederados del Sur, que fue un intento separatista por mantener su modelo económico. De hecho, les quiero contar que Abraham Lincoln puso a afroamericanos en las guerras para que sean soldados, además. ¿Cómo opinan de eso? Pues la verdad yo siento que a mucha gente no le gustó, porque se sentían a la vez excluidos por Abraham. Sí, verdad, como que al ver a este tipo de raza en las guerras, como que a los blancos no creo que les haya interesado mucho, que sí. Pero bueno, al final pienso yo que fue un momento significativo para todas las personas afroamericanas de poder luchar sus propios derechos. Después, rápidamente, el líder de las fuerzas de la Unión, el general Winfield Scott, ideó una estrategia llamada Plan Anaconda. ¿Plan Anaconda? Sí. Wow. Se basaba en el bloqueo de las costas y puertos interiores de la Confederación a fin de agotarlos económica y comercialmente. En tanto, la Confederación tenía la intención de plantear una guerra prolongada para que las naciones europeas reconociesen su independencia y por ello, beneficiadas por sus políticas económicas, les auxiliasen en la contienda. Además, el presidente de la Unión mandó una incursión militar hacia Richmond para dar un golpe a la capital enemiga. En julio, en Manassas, Virginia, se produjo la primera batalla de Bull Run. Allí, las tropas confederadas, encabezadas por los generales Joseph Stonewall Jackson y Pierre Verdewood, vencieron a las fuerzas de la Unión comandadas por el general Irwin McDowell. De hecho, un dato interesante de este combate es que en la organización de ambas tropas, los uniformes eran muy similares y por ello se provocó una confusión. Me imagino que una gran confusión, la cual, por lo tanto, culminó en matanza. Entonces, Lincoln obviamente hizo unas modificaciones al ver que esta guerra nomás no se ganaba. Reemplazó el general McDowell por McClellan, lo que hizo que el Congreso dispuso que el objetivo de la guerra más bien fue el mantenimiento de la integridad de la Unión. En los siguientes meses ya las batallas no fueron tan relevantes. Luego, a comienzos de 1862, la situación era favorable para la Unión. Por un lado, el bloqueo se mantenía sin problemas. Además, en el norte pudo conservar el control sobre los estados de Delaware, Kentucky, Maryland y Missouri, estratégicamente importantes. A principios de este año, mientras las acciones se hallaban estancadas en el este, el oeste fue el escenario bélico. Allí, el ejército de la Unión, liderado por el general Ulysses Grant, emprendió una exitosa campaña. En principio, Grant logró conquistar los fuertes Henry y Donelson. Estas victorias se apoyaron con el triunfo logrado ante los confederados en Pierre Rouge, Arkansas. Así, el norte obtuvo el dominio sobre Missouri y además el control de parte del Valle Mississippi. Este era fundamental para las ambiciones de la Unión, ya que su posesión significaba la división de las fuerzas enemigas, cortando las líneas de comunicación y abastecimiento entre este y oeste. Pues como vemos ya la Unión, ya Abraham Lincoln, su ejército ya anda casi venciendo a los sureños, ¿no? Pues sí, pero hay que esperar un poco más, porque pueden pasar muchas cosas inesperadas. Bueno, eso sí, hay que ver. Por su parte, el ejército y la flota de la Unión, comandadas por Grant y por el capitán David Farragut, respectivamente, avanzaban por el oeste. Luego de la caída de New Orleans, el puerto más importante de los esclavistas, el norte quedó cerca de poseer el control sobre el río Mississippi. Así solo quedaba Vicksburg, donde los sureños planeaban obstaculizar la trayectoria de sus enemigos. En junio, las fuerzas confederadas lideradas por el general Robert Lee derrotaron a sus enemigos luego de una serie de contiendas conocidas como las batallas de los 7 días. Al volver derrotado de Virginia, Lincoln ordenó la sustitución de McClellan al frente de las fuerzas de la Unión. En su lugar se designó al general Henry Halleck, quien había realizado una buena incursión por el oeste. En julio, el ejército de Lee emprendió la campaña del norte de Virginia a fin de controlar esa zona.
Mira pues que Lincoln cambiaba un buen a sus generales. Primero a Winfield Scott, luego a McDowell, luego a McClellan y ahora a Henry Halleck. Pues para que veas, no se decidía por ninguno como yo con mis ligues. Esta es mi opinión, ¿no? De que Lincoln al final sí tenía razón, ¿no? Cambiaba a sus generales porque si veía que perdían, entonces se perdían muchas vidas ahí. Pues sí, él sabía lo que hacía porque todo valía y era una guerra en la cual se tiene que ganar. Para fines de agosto, con el auxilio de las divisiones de los generales Thomas Jackson y James Longstreet, las huestes de Lee derrotaron en la segunda batalla de Bull Run al ejército enemigo, liderado por el general John Pope. Este resultado fue facilitado por la inasistencia de los refuerzos de la Unión debido a que las tropas de McClellan no llegaron a tiempo. Así, Lee lideró una nueva campaña con destino a Maryland. La Confederación había adoptado una posición ofensiva en el este y por ello sus tropas se encaminaron a la toma de la capital enemiga, Washington. Por eso, la situación era caótica para la Unión, debido a que en el oeste los sureños estaban cerca de controlar Kentucky y luego avanzar a Ohio. En el oeste, la Unión representada por la división del general William Rosecrans continuó su avance sobre Tennessee, mientras que los huestes de Grant continuaron conquistando terrenos en Mississippi. En abril de 1863, con Lee al frente de las tropas, los confederados vencieron a la Unión. Estos enfrentamientos se desarrollaron en Chancellorsville, Virginia. Luego, las fuerzas del sur continuaron hacia Pensilvania. Un mes después, y a causa de la derrota, Lincoln removió otra vez a Hooker de su puesto. Su lugar fue ocupado por el general George Meade. En mayo, en el oeste, las tropas de la Unión, encabezadas por Grant, situaron Vicksburg, último bastón confederado de la región. En el este, la posición que había tomado el ejército de la Confederación bloqueó las comunicaciones entre las divisiones del norte y la capital del país. A principios de julio, dos numerosas divisiones de ambas fuerzas, en total superaron los 55,000 soldados, se enfrentaron en Gettysburg, Pensilvania, luego de 3 días de combate. El norte le provocó una dura derrota a las tropas de Lee, que se retiraron sin ser perseguidas por sus enemigos. Si bien los dos ejércitos tuvieron un elevado número de bajas, la Confederación sintió aún más golpe, ya que su cantidad de soldados era mucho menor que la que disponían sus enemigos. Al mismo tiempo, Vicksburg y por ende la totalidad del valle del Mississippi cayeron en el poder de la Unión. Con esta adquisición, las fuerzas de la Confederación quedaron separadas en el territorio americano, sin comunicación alguna. Posteriormente, el norte pasó a controlar gran parte de los Estados Unidos, de Alabama, Georgia y Tennessee. Al comenzar 1864, el general Grant fue designado jefe del ejército de la Unión. Su idea se basó en la destrucción de la capacidad militar y del modelo económico enemigo, ya que solo así podría culminar la guerra. Por ello, Grant ordenó una movilización de divisiones para diversos frentes. Una delegación liderada por Grant partió hacia el norte de Virginia, a fin de exterminar a las fuerzas de Lee y luego retomar Richmond. Por su parte, las tropas del general William Sherman marcharon hacia Georgia, donde debían capturar Atlanta. En tanto, mientras que los hombres del general Nathaniel Banks salieron a la toma de Alabama, las huestes de los generales William Ashby y George Crook debían cortar las líneas de comunicación y abastecimiento enemigas. Por último, las fuerzas del general Philip Sheridan tenían que controlar el valle Shenandoah, donde se desempeñaba una compañía de apoyo al ejército sureño. En marzo, al frente de 115,000 soldados, Grant encaró la campaña sobre Virginia. Entre marzo y principios de junio, las batallas libradas perjudicaron aún más a los confederadores, que debieron ceder gran cantidad de terreno. Igualmente, la Unión perdió gran cantidad de fuerzas, aunque Grant contaba con una constante capacidad de refuerzos, además del respaldo del presidente. A mediados de junio, los ejércitos de Grant y Lee se batieron a duelo en Petersburg, mientras el norte agotaba la resistencia de los sureños en el asalto.
El resto de las divisiones de la Unión se encargaba de cortar las líneas de suministro. Ante ello, la Confederación había quedado gravemente debilitada y a su vez aislada en los distintos sectores que abarcaba. Por ello, los pocos recursos militares que poseía el sur fueron conducidos para respaldar el sitio de Petersburg. Esto dejó desguarnecidas al resto de las tropas confederadas. En pocos meses, las fuerzas de Sheridan y Sherman habían concluido sus misiones. Luego hubo intentos de reconquista por parte de los sureños, pero todos fracasaron. ¿Todos fracasaron? Todos, bien salados. Y de hecho, ¿tú sabías que el general McClellan se puso como presidente de Estados Unidos? Pero las personas recordaron sus fracasos en la guerra y escogieron otra vez a Lincoln. Pobrecillo, pero totalmente tenían la razón porque McClellan había perdido muchas cosas y Lincoln todavía era mejor. A fines de marzo de 1865, los soldados de Sherman arribaron a Petersburg, donde engrosaron las filas de Grant. En abril, sin posibilidades de conseguir el triunfo, el ejército confederado abandonó el sitio. Así, el norte tuvo vía libre para conquistar Richmond. Poco después, la Unión obtuvo el control de Alabama. Bueno, en un último intento, Lee aguardó por la llegada de las tropas de Johnson. Al descubrir que la Unión había cortado las comunicaciones, Lee no contó con otra alternativa que rendirse el 9 de abril en Appomattox, Virginia. Inferiores a incapacidad militar, el resto de los confederados que se hallaban dispersos en los estados adoptaron por la postura que había llevado a cabo su líder, pues básicamente finalizar esta guerra. Y días después, ya cuando finalizó la contienda en Washington, D.C., Lincoln y su esposa acudieron a ver una obra de teatro. Una vez ubicados allí en el palco, el actor John Wood, partidario de la Confederación, mató a Lincoln de un disparo. En cuestión de meses, los integrantes de la conspiración contra el mandatario fueron aprisionados y ejecutados por medio de una sentencia judicial. No manches, eso no lo sabía, pero sí me parece bien feo cómo se terminó la vida de Lincoln en un momento a otro. O sea, yo siempre pensé que tenía más importancia en otros días de la presidencia y toda la cosa, pero ahorita, pues para que veas que no todo es como parece. Finalmente, cerca de 4 millones de afroamericanos obtuvieron su libertad. Sin embargo, en adelante ese sector sería perjudicado por las políticas y comportamientos racistas de la sociedad estadounidense. En tanto, las poblaciones del sur, sobre todo las ciudades más emblemáticas, quedaron devastadas. Por ello, se iniciará un largo periodo de reconstrucción de la región, cuyos habitantes deberían afrontar discriminaciones de clase por los distritos vencedores. En ese momento, el país poseía 37 estados. De hecho, hablando anteriormente sobre estos comportamientos racistas de los estadounidenses, sí les quiero recomendar películas como Talentos Ocultos o Historias Cruzadas, que hablan de las personas afroamericanas, especialmente mujeres, y cómo ellas sufren estas discriminaciones hacia ellas y lo que viven con el miedo de que en algún momento les pueda pasar algo como antes. La verdad se me hace demasiado injusto que pase todavía más con las mujeres. O sea, aparte de que pase con todos los afroamericanos, pasa todavía más con las mujeres. Sí, eso sí, tienes mucha razón. Y pues bueno, este ha sido un viaje muy muy largo por todo este acontecimiento de la Guerra de Secesión. Muy interesante también, diré yo. ¿Y qué opinas sobre todos estos cambios y años que han pasado? Pues la verdad es algo muy importante en la historia de Estados Unidos y pues todas las injusticias que aún se siguen viviendo, me da mucho coraje. Sí, y de por sí de que se hizo toda esta guerra y todavía en pleno siglo XXI todavía hay estos pensamientos racistas en algunas personas. Esa es gente que vive en una piedra porque no saben nada. Y pues bueno, terminamos este podcast. Somos Aileen, Cintia y Jimena. Y espero que les haya gustado. Ya nos terminamos nuestro café y nos vamos del pasado al presente. Gracias.